¿Hay algún otro tipo de alimentos en el que también nos podamos encontrar vitamina B1 o solo se limita a esos dos tipos de alimentos? ¿Has venido? Sí. ¿Estabas? Bien. A ver, ¿qué te respondo? El rendimiento depende de la cantidad de carbohidratos consumidos. Sí, está preguntando otra cosa. No dijo sobre dónde estaba. Sí, dijo. ¿Dónde hay vitamina B1? Todos los alimentos tienen la cantidad. ¿Y en cuál podríamos encontrar? Como es muy poquito, todos los seres vivos tienen vitamina B1, incluyendo las bacterias, ¿no? Que consumimos, parásitos, todo lo que quieran. El hecho es de que entra al organismo y ya saben que todo se hidroliza en el estómago para comenzar. Y como vienen pegaditos a ellos, entonces se libera la vitamina B1. Inclusive en las mucosidades que uno absorbe y se las traga, igualito, va a tener un poquito de vitamina B1, porque todos requieren vitamina B1. ¿Sí? Por eso todos los alimentos, así no, sin contarse los contaminantes, todos los alimentos tienen vitamina B1. Ahora hay una característica importante de las cáscaras, o sea, el salvado, ¿no? Tiene vitamina B1. Después veremos también la vitamina B6 está en las cáscaras de los cereales. No debería haber insuficiencia de vitamina B1, pero ya veremos qué es lo que pasa también cuando hay deficiencia de vitamina B1. ¿No? Entonces ahí tenemos varias clases de beriberi. ¿Sí? Muchas personas tienen ese problema. Para que vean por qué tienen ese problema, que comienza ya desde el desayuno. En el desayuno ya comienza con la menor ingesta de alimentos con vitamina B1. Porque es bien poquito lo que tienen. Hay que sumar a muchos alimentos para atender 1.5 miligramos por día. Y es muy poquito. Ya han visto que más o menos la dosis máxima es 1.5. ¿Qué es lo moderno? Les he puesto un poco en el video. A ver, ¿qué es lo moderno? Pero ahora les daré algo más moderno inclusive que el video. A ver. ¿Qué es esto? ATP. Es diamidpirofosfato. Tiamina, ¿no? Este es trifosfato. Y lo que hemos estudiado, lo último que hemos estudiado es ¿cuál?
fosfato, TPP o pirofosfato, ¿verdad? Pero esto es lo nuevo. ¿Para qué sirve esto? Ahora, hemos visto, hemos aplicado la clase pasada la utilidad que tiene cuando se consume alcohol y la relación con los carbohidratos. Bueno, entonces lo modelo que le pongo hasta aquí en el video es tiamina trifosfato. Y lo que les digo ahí es que trabaja en la sinapsis. Bueno, ahora, ¿en qué sinapsis? Esto es lo que está en el video. ¿En qué sinapsis trabaja esto? Entonces ahí tenemos que esta fórmula, más o menos, significa el 10-12% de todo lo que es la vitamina B1. ¿Sí? Entonces, lo que hemos estudiado hasta la otra clase es casi el 90% se distribuye en el resto del organismo para el metabolismo de carbohidratos. Bueno, ¿qué hace esto? Hemos estudiado un poco de lo que eran los receptores nicotínicos. ¿Se acuerdan? Hemos estudiado. Entonces, aquí el ligando era, ¿se acuerdan? La acetilcolina. Y los receptores nicotínicos se caracterizan porque tienen alfa. Luego tienen beta, gamma y delta. Son 5 proteínas. ¿Sí? En las membranas casi exclusivas de la sinapsis se dice neuromuscular. Entonces esa es la parte. Sinapsis. Bueno, para que en las membranas se mantengan unidos los receptores nicotínicos, hay una proteína. ¿Sí? Esa proteína ¿sí? Pega, está en la parte interna, en el citosol, con la membrana, se llama rapsina. La rapsina es lo que mantiene unido a la membrana. Hay más detalles todavía, hay más fórmulas. ¿Y dónde se une la rapsina? ¿Por qué se une la rapsina? Sí, hay varios detalles. Pero por el momento piensen en esta proteína que mantiene unida ahí. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Entonces, esta proteína sirve para ligar aquí, voy a poner en rojo, tiamina trifosfato. Eso que estamos viendo aquí. ¿Sí? Esto tiene tiamina trifosfato. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace este es ahora más o menos como el ATP. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es liberar un fosfato. ¿Sí? ¿Para qué libera ese fosfato? Libera para fosforilar
una molécula de tirosina y forma entonces la tirosina fosfato, que es muy activa, y esto transmite las señales que se llama transducción. De señales. Entonces, esto es lo que favorece a algo importante, y es el ingreso de los canales, miren, de sodio, pero también utiliza para el movimiento del cloro. Por lo tanto, ¿qué es todo eso? Eso significa despolarización de la membrana. El estímulo, ¿verdad? Para que haya contracción muscular. Bueno, esto no lo tiene así nomás. Nadie, ni mi libro, pero está en el video. Pero lo estoy aumentando este año. ¿Sí? ¿Comprendido? Entonces, hay más detalles todavía que algunos cuidaremos. Esta tirosina no está así sueltita. ¿Sí? Aquí existe otra molécula que se llama la tirosin quinasa. Entonces, la tirosin quinasa primero es inactiva. ¿Sí? Pero cuando se fosforila a nivel de tirosina, entonces se vuelve activa. Y hace todo este tipo de cosas y favorece todo. Entonces la contracción muscular ya resulta más específica, ¿no? Más detallada y también más complicada a través de los estudios de biología molecular. Ustedes supongo que han estudiado músculo, ¿verdad? Han estudiado la actina, han estudiado la tirosina, han estudiado el sarcolema, que es la parte de la membrana, y han visto que también participa todo esto de entrada de calcio para que haya toda la contracción, ¿verdad? Claro, pero es así todos los libros tienen. Pero esto ya no lo tiene. ¿Sí? Porque estos son descubrimientos relativamente nuevos. Pueden sacarle fotos. ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo dos preguntas, pero es más bien porque no. Tengo dos preguntas, Ya. creo que porque no escuché muy bien. La primera es: dijo 5 proteínas que forman el receptor nicotínico. Dijo 5 proteínas que forman el receptor. El canal. Sí, pero yo escuché 4. Incluso anoté 4. ¿Cuáles eran? ¿Cuántas cuentas ahí? Alfa, beta, gamma, delta y. Sí, son 4. Ah, no Pero son tienes 5. 2 alfas. Ah, ya. Son 5. La siguiente pregunta es esta. No entendí muy bien cómo actúa el TTP. El TTP actúa en la tirosina, pero no es la tirosina quinasa quien actúa. ¿O es el TTP quien activa la tirosina quinasa para que la ¿Pero de dónde viene el fosfato que pone a la tirosina? De la molécula. De esta molécula. Sí. Sí. Entonces, ¿Y en qué se transforma? En la molécula anterior. En TPP. Ya. Entonces, la tirosina Tirosina, no tirosina. tirosina quinasa se activa con el fosfato del TTP. ¿Está bien? ¿Otra duda? Bien que preguntan así cuando no se entiende. Tienen que ser valientes. Aunque se equivoquen. Ahora, esto es importantísimo. ¿En qué sentido ahora? Cuando antiguamente no.
Todo esto ya pueden imaginarse que proviene siempre de las órdenes que da el DNA, o sea, de la genética, ¿no? Vamos a hablar de genética muscular. Para estudiar eso, lo que han hecho en fisiología, actina, miosina y todo lo que han visto en sarcolema y todos los proteínas en tubo, lo que han visto allá, supongo que han estudiado eso. Entonces, para que haya todo aquello, el DNA trabaja, miren, mucho más que lo que ya han estudiado en fisiología. Entonces, la racina les dije que es proteína y depende mucho de las órdenes del DNA. Aquí otro depende de esto, otro depende de la estructura de los canales, ¿verdad? Buenas contracciones musculares tienen eso. Ahora, no todos tienen la misma expresión genética en contracción muscular. ¿O tienen? Hay una diferencia entre hombres y mujeres también. Pero esto no es absoluto. Digamos, hombres nomás. ¿Sí? Unos tienen más fuerza que otros. Igual, como somos diferentes, todos tienen diferente categoría de contracción muscular. ¿Sí? Diferentes. Entonces, no todos son iguales. Y han visto, muchos son flojitos y otros son muy activos también. ¿Verdad? Todas las contracciones musculares son diferentes. Ni qué decir de mujeres, la diferencia de contracción muscular de hombre a mujer también cambia. Hay diferente contracción muscular. Todo depende de esto. ¿Dónde está trabajando la vitamina B1 en esta forma? Es muy importante tener este concepto ahora para estudiar lo que es la debilidad muscular, que es la miastenia. ¿Sí? Ya en temas de enfermedad, en temas de patología, esto ya es patología clínica. ¿Sí? Esas debilidades que existen se deben pues a la categoría de expresión genética para sintetizar estas proteínas. Solamente digamos que tengan problemas en la racina. ¿Sí? Entonces, la fijación aquí es defectuosa. ¿Sí? El músculo hace lo que puede para contraerse. Que entra sodio, que entra cloro, entra. Pero de forma dificultosa la despolarización muscular. ¿Sí? Y la miastenia puede ser, para el diagnóstico, digamos, leve, moderada, y la más molestosa es la miastenia grave. Y aquí se diferencian pues varias cosas. Por ejemplo, músculos que se cansan rápidamente. ¿Les parece conocido eso? Hasta en las mismas familias existe aquello, ¿no? Hacen el mismo ejercicio, hacen el mismo deporte, pero hay algunos que no rinden bien. ¿Sí? Entonces ya tienen una ligera comparación de quién tiene buenas contracciones y quiénes no. ¿Verdad? Entonces eligen. O estudian medicina porque no contraen bien, o hacen deporte. ¿Sí? Y eso se ve, esto nos permite hacer diagnósticos interesantes desde el colegio. ¿Sí? ¿Han visto que hay chicos que son flojos? ¿Por qué son flojos? ¿Porque les da la gana de ser flojos? No. Sino que en el poco esfuerzo que pueden hacer, o quieren igualar el esfuerzo de todo el curso, no pueden y se cansan rápido y son más lentos. ¿Sí? Eso hace recuerdo esto a la selección nacional.
3 cuartos de cancha son buenos. En las delanteras son muy malos. No son letales. Eso es lo que hace la diferencia de los jugadores. Los que juegan bien en la delantera tienen que ser mentalmente, y estas contracciones tienen que ser rápidas, no tienen que pensar mucho. ¿Han visto que tocan la pelota y pasan de forma inmediata? Los nuestros no, son muy buenos hasta 3 cuartos de cancha. Y a partir del área grande, la media luna al arco, son lentos, ¿no? ¿Han visto? Van a ver, pues. No, ya no van a ser. Pero inclusive se ve, pues, aquí en nuestros jugadores, 3 cuartos de cancha, los mejores, y han visto, van y paran la pelota. Esos microsegundos en que paran la pelota se hacen marcar rápidamente y no pueden vencer defensas fuertes. ¿Sí? Y estoy hablando de gente deportista, pero ya estoy criticando la parte de la delantera. O tenemos realmente delanteros buenos, pero rapidísimos. Hay algunos, pero si combinas rapidísimos con unos más lentos, ya no tienen buenas delanteras, ¿verdad? Y eso se está creando desde bien pequeños. Hay jugadores buenos, pero aunque sean buenos, todavía tienen una lentitud en la parte de adelante. Estos entrenadores no pueden superar este tema. Por eso necesitan ayuda de otros que tienen que venir de otros países. Entonces, esos de otros países son más rápidos, pero combinado con algunos de los nuestros son más lentos. ¿Sí? Entonces, las mejores delanteras son las personas que piensan rapidísimo y contraen rapidísimo. Y todo tiene que ver con este tipo de temas, ¿no? De trabajo muscular. Entonces, poco a poco, tal vez algún día, puedan clasificar, pero desde el punto de vista de la biología molecular, cómo son realmente nuestros jugadores. Pero generalmente son relativamente lentos, no son rápidos. ¿De acuerdo? Esto les sirve como un premio por lo que han venido. Pueden aumentar todo esto a las lecciones que tienen de musculatura del gaito, que es el libro oficial que tienen, ¿verdad? Entonces pueden copiar esto, hacer una hoja, escribir, y le pueden pegar para no olvidarse a su mismo libro, ¿no? Ven la diferencia entre fisiología y bioquímica. Por eso tienen miedo de la bioquímica. Preguntas. Doctor, yo tengo una consulta. Digo que la miastenia, ¿se nace con eso o entonces no hay forma de cambiarlo o poder? Dos formas de tener debilidad muscular. ¿Sí? Uno que puede decir, si se nace con este problema, respuesta sí. Entonces decimos, una miastenia genética. No, y ahí tienen que tener cuidado. No es por herencia, no es por el papá o mamá. Entonces, olvídense, no es por herencia, sino que han nacido con modificaciones en el DNA. ¿Sí? Entonces, eso se llama genética, porque siempre confunden genética con herencia, que es muy diferente. ¿Sí? O hereditario. Entonces, uno de los temas es hereditario. El otro de los temas es adquirido. Es adquirido porque cuando se altera el DNA, es decir, se adquiere la enfermedad.
¿Cómo se adquiere? Porque hay virus, hay material genético que le va a cambiar la genética del DNA, va a cambiar las bases. Esto vamos a estudiar más en biología molecular, pero ya más o menos, ¿no? Si aquí, digamos, tenía que tener una adenina y le ponen una timina, entonces ya es diferente. Le va a poner un aminoácido diferente. Digamos que normalmente en estas moléculas, aquí la racina, aquí tenía que tener una tirosina y aquí le ordena tener una valina, ya es diferente, ¿verdad? Lo mismo que hemos estudiado en glóbulos rojos, en la globina. Único que cambia, el glóbulo rojo se ha deformado, ¿verdad? Se deformó y aquí nos pasa lo mismo. Un aminoácido. Aquí o en la tirosiquinasa le va a dar un cambio diferente a todo. Un hito que le cambie aquí también va a ser diferente. Los canales no van a funcionar como deberían funcionar. Pues estamos hablando de una medicina más fina, ¿sí? Que merece ser investigada. Ya veremos la nueva generación de secuenciación que hay y se puede actualmente. ¿Sí? Pero eso tenemos que todavía pasar clases y estudiar de forma diferente. Pero hay que ir criando la mentalidad de que la medicina está cambiando terriblemente. Y la única forma de explicar ese cambio de medicina es bioquímica, no hay otra materia. No la van a encontrar. ¿Sí? Por eso les doy este tipo de explicación. Otra pregunta. Hola. Esta es una clase virtual. Doctor, entonces, en la actividad, tal vez hay algún tratamiento o algo para solucionarlo. ¿Algún tratamiento, medicamento? ¿Hay algún tratamiento y medicamento, algo para poder solucionarlo o ya se tiene para Vamos siempre? a ver, la propuesta es actualmente, como has preguntado, hay una tecnología, se llama NGS. Esto es New Generation Sequenciation. ¿Qué significa eso? Al revés. Investigación de la secuencia de las bases de nueva generación. Cada vez hay equipos automáticos donde posiblemente alguna vez en su vida van a tener que utilizar y los laboratorios van a tener que cambiar su vida y sus equipos, ¿no? Equipos que les van a determinar la secuencia del DNA en todo ahora. ¿Sí? Y esto se compara por inteligencia artificial con todas las computadoras del mundo. Si dicen, por ejemplo, les voy a poner números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, millones de genes. Con estos aparatos, ahora se puede ver qué ha pasado con el número 5. Digamos, se ha puesto aquí un número 7. Entonces, con estos aparatos le van a decir, mire, su paciente tiene ahora un problema genético, por eso su expresión es diferente. ¿Sí? Detectado con esto. Esto de la secuenciación del DNA tiene que ver con el descubrimiento del genoma. ¿Cuándo se ha descubierto el genoma completo del hombre? Año 2000. Y había una competencia de la cantidad de bases que tiene el DNA.
3.000 millones. Entonces, ahí pueden decir 3.000 millones de bases. Esto es lo que tenía que explicar. Y había institutos de desafío. Fue en Estados Unidos. Estos 3.000 eran en laboratorios de Estados Unidos. Aquí trabajaba un señor que acaba de morirse. ¿Sí? Se llama Craig Venter. Okay. Él trabajaba en un instituto de genética de Estados Unidos. Pero con lo que aprendió, aprendió a hacer la secuenciación de estas. Por competencia se adelantó 10 años. 10 años. Y en su instituto privado se llama Celera. Yo conozco eso. Entonces, Celera es el que dio el primer grito al mundo el año 2000, de que ha descubierto la secuencia de todo el DNA. ¿Sí? Murió a los 79 años. Entonces, tenía esa característica. Le dijeron ustedes, ¿sí? ¿Por qué le dijeron el príncipe negro? Porque claro, él estudió en universidades de Estados Unidos, luego el instituto descubre la tecnología para hacer esto, la secuencia de bases, y se adelanta en 10 años. Bien, los ganó a todos los ha ganado. Hay que ser pícaro también, ¿no? Utilizar un instituto y después utilizar sus conocimientos y fundar su instituto. Y él empezó a vender genes. ¿Sí? Partido de la también. Por eso no le dieron premio Nobel, como castigo. Te voy a contar. Pero empezó a vender pedacitos de genes. Y se hizo millonario. Después hay otra historia bastante buena. Entonces, ahora le llaman el tigre de la biología molecular. ¿Sí? Del príncipe, ahora al tigre. Después de muerte, me pueden decir cualquier cosa. Era lo mejor, era lo superior, etc. Pero la historia es así. Entonces, esta tecnología, que ha costado al mundo, esto, si le ponen dólares, miren, ha costado descubrir el genoma humano 3.000 millones de dólares. Exactamente la misma cantidad de bases que tiene el DNA. ¿Qué les parece? Eso ha costado. Pero ahora, actualmente, a medida que se han hecho las investigaciones, esto que duraba un año para investigar el genoma, ahora se lo puede hacer en días. Y el propósito de ahora es hacerlo en horas. ¿Sí? Entonces, hacerlo muy fácil. ¿Para qué? Para que el cuerpo médico, ahora que tiene mucha interrogante, como han preguntado, encuentren la explicación del porqué de las enfermedades. ¿Sí? Ahora, imagínense, en vez de estar haciendo biopsias para sacar muestras de tejidos para diagnóstico de cáncer, ahora se puede hacer esto solamente sacando sangre. ¿Cuál prefieren? Sangre. Porque en la sangre van a encontrar genes o van a encontrar secuencias de tumores. Y esta va a ser una gran ayuda en medicina, porque una vez que descubren quién tiene un tumor, ya no va a ser ni con radiografías ni con nada. Va a ser con secuenciación del DNA. Entonces va a ser muy común como pedir cualquier análisis de sangre. Por el momento es muy caro, pero están haciendo de que esto sea más rápido y más barato. Ya llegará el momento en que así lo hagan. Porque entre todo lo que han escuchado hablar hasta ahora, han visto que ahí tenemos muchas enfermedades rarísimas, ¿no? Y la pregunta siempre va a ser como la tuya, va a ser,
y cómo es que se puede descubrir. Bueno, esa es una cosa. Y ahora, ¿cómo es que se puede tratar? Por la segunda parte de mi pregunta. Entonces, ¿cómo se puede tratar? ¿Qué harían? Ya tienen diagnóstico, ¿pero qué tratarían? ¿Cómo tratarían? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Vacunas? Más fuerte. Vacunas. ¿Sí? ¿Vacunas? ¿Pero cómo harías? Vacunas. Restos de virus. Sería muy grande. ¿Qué harían? ¿Alguna ocurrencia? Son investigadores, ya tienen datos al museo. ¿Qué harían? Y aquí en todo esto hay diferencias, ¿no? Así en grande estamos hablando de miastenia, así de todo el cuerpo. Pero no siempre es todo el cuerpo, ¿no? ¿Han visto la diferencia que hay entre los culturas? Hay unos que tienen el cuerpo grande y las piernas bien delgaditas, ¿no? ¿Qué les ha pasado a ellos? Eso. ¿Sí? Sus musculitos han desarrollado muy poquito. Y es la genética, digamos, de miembros inferiores. Y así hay problemas de músculos en diferentes lugares del cuerpo. No siempre es un tema general. Entonces ahí van a tener diferentes clases de organismos. Hay unos que tienen los hombros bien caídos, ¿no? ¿Han visto eso? Entonces hay musculaturas que no resisten mucho, entonces ya desde bien pequeños se les caen los hombros. Otros que no tienen mucha fuerza en los brazos, pero tienen fuerza en los pies, así. Todos los músculos en algún lugar se van a alterar. ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurriría? ¿No? El ejercicio, ejercicio, quizás. Lo que quieren todos. Tienen músculo, lo único que están haciendo con el ejercicio es hipertrofia muscular, ¿no? Pero no están corrigiendo nada. Todos aquellos que estudian o digo, que hacen fitness, los que hacen pesas, ¿qué están haciendo? Se los ven como musculosos, que además consumen drogas anabólicas. ¿Sí? Quieren verse Adonis. Podríamos primero ver la secuencia de su genoma, la secuencia de su genoma con la reacción en cadena de la polimerasa. Una vez podemos estudiarlo, ya si se tuviera la tecnología se podría cambiar la secuencia. Así se hace, ¿no? Polimerasa con todo esto, la nueva generación. Así empiezan todos, porque todos han tenido premios Nobel. Estos también tienen premios Nobel toditos. Por eso les digo, este no ha tenido premio Nobel, pero es el que ha descubierto. Debería tener. Deberían darle aunque sea de muerto, pero no por traicionero al Estado. ¿No?
Sí, el problema está en la acetilcolina, en los canales. Tal vez sería un medicamento anticolinerasa. Yo sería muy grande. Tal vez se podría, como dijo mi compañero, identificar la parte del genoma en la que está el fallo o la parte en la que Sí, ahí está. dirige la secuencia y sería cortar esa parte y reemplazarla por la que debe Está muy bien. Si aquí tienen 7 que debe estar aquí, está aquí, entonces hay una tecnología, se llama CRISPR. Vamos a estudiar. Se corta aquí, ¿sí? Se elimina esto, se vuelve a sintetizar lo correcto, ¿no? Y se corrige aquí. Una vez que se corrige aquí, se corrige el resto. Ese es el objetivo de la medicina del futuro. Actualmente se puede, pero en el futuro es donde más se va a trabajar con esta tecnología. También tuvieron premios Nobel ahí 2 mujeres que descubrieron esa forma de trabajar. Entonces detectan este tipo de cosas y van a ser ya prácticamente una especie de cirugía del DNA. Es la única forma ahora. Es el objetivo. Después voy a poder hablar de esto en teología molecular con más detalle. Pero más o menos esta es la idea. ¿Sí? Ahora hablemos de, ¿sabes si quieren sacar foto? Ya sacaron, pero vos has llegado al último. ¿Cuántos de los que están bloqueando vienen caminando, terminarán muertos, no? Porque hay muchos que caminan y lo dejan, se escapan, ya no pueden. Quisieran caminar igual que los que vienen de Caracol, de Pando, han dejado, pues. ¿Cuántos tendrán este problema? Todos que abandonan. Bueno, el problema ahora es bastante parecido cuando hablamos de temas de que me han preguntado la otra vez y está en el video. Unos escriben así y otros con doble F. ¿Y el otro D? ¿Cómo se llama? ¿Quién ha preguntado eso? ¿Tú? La enfermedad de Beriberi, la de Beriberi, o La de Wernicke. Bueno, todos estos tienen beriberi. Wernicke. 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 Ahora, si quieren argumentar eso, este era un ruso, Sergei Korsakov se llamaba, y este alemán, Karl Wernicke. Y estamos hablando ahora de la medicina que va del año 1850, miren, al 1900, más o menos. Esa era la medicina.
puedes escribir con doble B y otro le pones así nomás como la chica B. Los dos eran neurólogos, pero estudiaron psiquiatría y eran neuropsiquiatras. Y son los que observaron que cuando hay deficiencia del TPP, o sea, deficiencia de vitamina, ¿sí? Había muchos problemas. En la anterior clase les he explicado el consumo del alcohol, ¿verdad? Los alcohólicos, entonces tienen un problema. Empiezan a molestar al área de Wernicke en el cerebro. ¿Sí? Pero tiene relación con la parte frontal, Brockman 41, Brockman 42. ¿Sí? Estas áreas relacionadas con el lenguaje y las conexiones con el área de Wernicke. Bueno, estamos hablando de neuronas. ¿Sí? El alcohólico tiene esa clase de problemas. Cuando no tiene esto, concluimos ya lo que no sabían ellos, de que cuando falta la vitamina B1 hay insuficiencia de esto y se altera el metabolismo de la glucosa al final, ¿verdad? Y dije que se intoxicaban con ácido láctico y con ácido pirúvico y todas las moléculas que están antes del bloqueo que ya les he explicado. Entonces ahí en el cerebro, en estas áreas, tienen problemas de acidosis de las células cerebrales, tienen problemas de muerte celular, muchos de ellos, ¿sí? Y empiezan con el tema de lo que se llama, lo descubierto, encefalopatía. Este avanzó un poquito más que el otro, porque se dedicó más a la parte psicológica. ¿Sí? Él dijo psicosis. Psicosis del alcohólico. Los dos empezaron siempre a estudiar la parte de neurológica, la parte psiquiátrica. Entonces, que había problemas de encefalopatía, sí, porque había alteraciones del metabolismo de la glucosa en el cerebro. Y no era pues solamente esas áreas que les digo del lóbulo frontal, sino también el tálamo y el tálamo óptico también, núcleo estriado. Porque el comportamiento de ellos era interesante. Tenían problemas del habla, se dedicó mucho a hablar del área del lenguaje a nivel frontal. Pero eso tenía relación con el habla, se comunican mal. Luego tiene relación con la parte auditiva, ¿sí? Y otro con otros problemas más que se relacionan con todo el sistema parasimpático. Entonces eso avanzó más después del año 1900, ¿sí? Entonces se fue conociendo mucho más estos síntomas por deficiencia de vitamina B1 en alcohólicos. Y el otro se dedicó más a la parte psiquiátrica, porque dijo, bueno, ¿qué hace el alcohólico? Y van a tener pacientes. De pronto van a tener pacientes que digan, veo fantasmas, ¿sí? Escucho ruidos, ¿sí? Dicen, generalmente veo enanitos azules. ¿Cuáles son esos? Pitufos, ¿sí? Y entonces se ponen muy inquietos psicológicamente. Sus hogares se destrozan, se dedican al trago, y cada vez que ellos se sienten mejores cuando toman alcohol, pero igualito están con insuficiencia de vitamina B1 y todos los conceptos de aquí. Por eso la categoría de los alcohólicos en estructuras que tienen problemas de atrofia muscular y parecen sapos, ¿sí? Se altera el hígado y parece todo esto hinchado, y sus brazos y sus piernas son delgaditas, miren, esto
estamos estudiando aquí. Entonces ustedes van a ver pacientes de esa categoría, seguramente ni les van a decir que son alcohólicos, pero ustedes van a descubrir que el problema está en lo que se llama el beriberi, que también es un término antiguo, pero utilizado de África, porque beriberi, les dije en el video qué significa. Dos veces. Eso. Ya, pues, muy me canso. Igual, beriberi es así, ¿no? Leve primero empieza. Pero miren, no solamente es el problema de lo que han descubierto ellos. Y ahora estoy sumando un problema muscular. ¿Pero creen que solamente es ahí? No, es todo el organismo. Ahí sufre el hígado también, ¿verdad? El hígado del alcohólico. Ya ven, con pensamiento crítico. ¿Qué dirían? Dice aquí, y en el internet también, enfermedad. Otros le dicen síndrome de Korsakoff. Y otros le dicen también encefalopatía. También le dicen síndrome o enfermedad de Korsakoff. A ver, sentido crítico, ¿qué les dice eso? ¿Les dice algo? A ver, ¿quién tiene la picardía? Tú tienes tus argumentos. ¿Por qué no? Porque te veo haciendo mucha fuerza. No diré. ¿No? No diré. Gracias, gracias. Se podría decir que la encefalopatía de Wernicke es una secuela de la enfermedad de Korsakoff. O sea, van muy relacionados. No, primero siempre empieza con la lesión cerebral. Primero, Wernicke, por encefalopatía, o sea, patología del cerebro. Empieza con eso. Y el comportamiento le sigue Korsakoff. Entonces podemos decir que Wernicke sería la fase aguda y Korsakoff la fase crónica. No, es manifestación nomás. Es la forma en que ya habla mal, escucha mal, se comporta mal, ya no come, prefiere alcohol. Pero se va deteriorando. A ver, un sentido crítico.
Nada, nada. ¿No? Y van a estudiar harto en medicina de todo esto, con nombres propios. Es psicosis nomás, ¿no? El otro es encefalopatía, aunque se olviden de los nombres. Van a decir encefalopatía alcohólica, van a decir psicosis alcohólica. La psicosis, todo eso es todo un estudio grande. No se les ocurre nada. Nada, nada. Hoy en día es la enseñanza del pensamiento crítico, y lo que me han escuchado hablar mucho, en inteligencia artificial. Hay muchas cosas que hemos descubierto, ¿no? Que no dice de inteligencia artificial, de lo poco que tenemos en este año, porque es poquito. Miren, dice enfermedad de Korsakoff. Enfermedad de Wernicke. No les dice nada. Porque ellos eran alcohólicos, porque tenían familiares muy alcohólicos. Como que si ellos estuvieran enfermos, pues, ¿sí? Porque dice enfermedad de Korsakoff, entonces están poniendo una enfermedad que él era el psicótico, ¿sí? Y el otro que tenía encefalopatía. Eso es pensamiento crítico. Sí, los verbos. Mañana porque dice que por los libros estos, hoy día y mañana tienen que ser virtuales. Pero con esto ya hemos acabado de terminar el 1 y les voy a pasar la lección de